Logonotas, bienvenidos al segundo episodio de Logoscast. Les habla su amigo Aarón García y del otro lado de la pantalla también está Misael Pérez Reynoso. ¿Cómo estás? Bien, felices de estar en el segundo episodio. Como habíamos comentado, cada 2 semanas vamos a empezar a hacer un episodio y luego subirlo a todas las plataformas, y pues estoy feliz, estoy contento de estar en el second episode. Es algo pues emocionante, ¿no? Es un tema bueno que tenemos para hoy, que pues nos vas a platicar un poquito de él, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y la verdad de estar de vuelta con ustedes. De hecho, algunos mensajes llegaron por ahí durante la semana. Misael recibió algunos, yo recibí algunos también. Y pues a los que nos están escuchando, los que nos dijeron, hey, no han sacado el segundo episodio, lo queremos escuchar, pues ya ya va a estar ahí, es cada 2 semanas. Como dicen, un dicho por ahí, de lo bueno poco, ¿no? Entonces va a ir 2 semanas y ya a medida que vamos caminando un poco más rápido, posiblemente lo podamos aventar cada semana, ¿verdad? Ya veremos qué dicta la vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El episodio pasado hablamos acerca de este concepto de examinar, de analizar, ¿no? De examinar, de analizar, de pensar, de entender, ¿no? Y del proceso de logos, de lo que significaba la razón por la cual el podcast se llama Logoscast, ¿no? La unión de las dos palabras que Misael había explicado. Y el día de hoy vamos a hablar de algo interesante que tiene que ver con la manera en que entendemos, la manera que podría decir tocamos y vivimos el aspecto espiritual de nuestras vidas, ¿no? Entendemos, o muchos entienden, muchos entendemos de las personas con las cuales estamos en contacto diario, que hay ciertos aspectos espirituales en la vida de las personas, ¿cierto? Sea que tu espiritualidad se lleve a cabo de una manera o de otra manera, hay aspectos espirituales porque somos seres que trascienden a una experiencia corporal solamente, ¿no? Algo de lo que mencionamos la semana pasada, la semana antepasada, hace 2 semanas, en el episodio el primer episodio, era de entender esa razón que estaba presente en todas las experiencias humanas, que era inmanente, o sea, que se podía entender a través de lo que nosotros vivíamos, de lo que nosotros teníamos, pero que también iba más allá iba más allá de eso, ¿no? Iba más allá de un punto de, de entendimiento. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, vamos a hablar acerca de cómo el contexto o cómo entender, cómo aproximarse, más bien, no cómo entender, sino cómo aproximarse a un viaje espiritual, ¿no? A un viaje espiritual que todos tenemos. Aquellas personas que entienden la experiencia del ser humano como solamente algo corporal, pues está bien también, ¿no? O sea, si lo entiende solamente como algo corporeal, no tiene un elemento de espiritualidad, está bien, pero el día de hoy queremos indagar y queremos analizar ciertos aspectos de la vida espiritual, particularmente en el contexto en el que se da una vida espiritual, ¿no? Misael, tú lo has mencionado ya en varias ocasiones, tu experiencia, lo mencionaste en el episodio pasado, ¿no? Que tu experiencia espiritual se dio en un contexto, pues conservador, ¿no? O sea, conservador y hasta medio autoritario, ¿no? Autoritario. Cuéntanos un poco, o sea, cómo fue ese contexto, qué es lo que pasó, o cómo lo veías en el momento que lo veías. En un momento dijiste en el episodio 1 y en algunas conversaciones que hemos tenido, hablaste acerca de esa rehabilitación que has tenido, ¿no? De ir entendiendo tu contexto y de ir yendo un poco más allá. Así que cuéntanos un poco de este contexto. Sí, pues uno de los propósitos de este podcast es poder analizar nuestra espiritualidad de manera honesta, ¿no? Y creo que pues es una gran oportunidad de hacer esto por medio de este podcast, para poder compartir con otras personas y ellos mismos puedan encontrar en lo que platicamos ciertas cosas similares, ¿no? Ciertas cosas que pueden conectar con ellos y con sus experiencias. Cada quien tiene una experiencia diferente. Por ejemplo, tú y yo tenemos ciertas cosas similares en el sentido de que nacimos en México, nacimos en el mismo lugar, en la misma ciudad, pero pues crecimos en otro país, ¿no?
una cultura pues diferente, en una cultura de Estados Unidos, y tenemos ese contexto, ¿no? Y quizás en ese sentido tú y yo podemos pues entendernos, ¿no? Pero igual, nuestros contextos son diferentes desde el lugar donde nacimos, el tipo de familia, nuestros hermanos, nuestros tíos, todo, ¿no? Todo lo que conlleva eso. Y también algo que creo que es similar entre tú y yo, es que pues yo conocí realmente el cristianismo y a Cristo por medio de una iglesia conservadora, ¿no? En Estados Unidos, como casi todos los, perdón, en México, como casi todos los mexicanos, pues son católicos de tradición, ¿no? Igual, mi familia católica de tradición, aquí pues no tenían un contacto preciso con alguna iglesia o denominación, sino pues solamente católicos pues de título, ¿no? Pero cuando mi papá primero fue a Estados Unidos, él empezó a involucrarse con cierta denominación conservadora, y yo siempre pienso y digo, a mi papá, si no hubiera conocido esa denominación y esa iglesia, pues no hubiera dejado muchos de sus vicios que tenía, ¿no? Cada quien pues conoce a Dios de manera diferente, y yo siempre digo, wow, fue una gran bendición para que mi papá fuera allá y conociera a Dios, tuviera una relación con Dios por medio de esta iglesia, y eso es algo genial que funcionó muy bien para él, ¿no? Y a diferentes personas es así, ¿no? Cada quien conoce y tiene un contacto pues más íntimo con Dios de diferentes maneras. Pues yo luego de chiquito me llevaron para Estados Unidos por medio de esta iglesia, pues conocí también de Dios, conocí la Biblia, fue realmente mi primer contacto con la Biblia, ¿no? Anteriormente solamente escuchaba de ella, la había visto, pero fue mi primer contacto abriendo una Biblia, leyendo las primeras historias. Me acuerdo que pues ahí aprendí las historias básicas de niños, ¿no? Pues de la historia de Noé, todas esas historias que pues nos cuentan. Y en ese ambiente yo fui conociendo a Dios, ¿no? A través de cómo ellos me compartían a Dios. Y como alguna vez platicamos tú y yo en otro podcast, que por las experiencias de otras personas, tú conoces a Dios, ¿no? O sea, como esas personas te comparten a Dios con sus tradiciones, sus contextos, de cierta manera eso se desprende y tú lo absorbes, ¿no? Y lo empiezas a moldear para tener una imagen ya tuya de Dios, ¿no? Y todo eso contribuye, ¿no? Todo eso, la denominación donde estuve, cómo las personas, cómo me compartían a Dios, las maestras que estaban ahí, luego los líderes de la iglesia donde yo crecí, luego mis papás también, su concepto de Dios, pues contribuyó mucho en mi formación, de mi mamá. Todo eso, pues, es una amalgación, ¿no? Una amalgamation, de lo que yo llegué a hacer. Y como yo siempre pienso, todavía sigue uno pues en este camino, ¿no? Espiritual, dejando y absorbiendo cosas nuevas, pero así, ese siempre ha sido mi contexto, y yo siempre lo voy a decir, y le digo a mi esposa, yo siempre lo voy a aceptar, ¿no? Lo voy a decir abiertamente. Tengo un contexto pues ortodoxo, cristiano, pues de orígenes estadounidenses, ¿no? De Estados Unidos, del siglo XVIII, de ahí vienen mis orígenes cristianos, de esa manera conocí a Dios, con orígenes metodistas y orígenes también en cierta manera luteranos, todo eso, ¿no? De ahí está mi contexto de mi doctrina y mi teología de Dios. Y creo que cada uno tenemos diferentes, ¿no? Pues ahorita tú nos puedes compartir algo de lo que tú experimentaste. Sí, no, y me dejó pensando lo que dijiste, que es
ya en este momento tú ya llevas como un análisis, ¿no? Un análisis del contexto en el cual se desarrolla tu camino espiritual, ¿no? O tu vida espiritual, por así decirlo, ¿no? Y algo que habíamos mencionado antes, vamos a tratarlo en el futuro, como tú mencionas, es acerca de que de nuestra experiencia espiritual en muchas ocasiones viene por otras personas, ¿no? Viene por otras personas. Yo entiendo de lo espiritual a través de mi familia, de mis amigos cercanos, de mi contexto en el cual me desarrollo, ¿no? Y aunque hay muchas cosas que pueden ser similares, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ser similares, pues los contextos varían y eso quiere decir que la experiencia que tenemos y la experiencia de las personas, aunque puede ser en un contexto similar, ¿no? En un contexto similar, aunque es un contexto similar, no necesariamente es la misma, ¿no? No necesariamente es la misma. Por ahí creo que mis perros se están volviendo locos allá abajo. Ahí para los que escuchan el podcast, ahí algunos... También quieren ser parte del podcast los perritos. Ya los vamos a traer aquí, vamos a ponerles su micrófono también. Y también nos expliquen su experiencia de ellos. Eso. Ellos no son religiosos, jamás han ido a ninguna iglesia en su vida, entonces yo creo que también sería interesante escuchar de ellos. Pero es interesante, volviendo a lo que habías comentado, y creo que es parte importante mencionar aquí, es acerca de ese contexto y cómo ese contexto puede tener intersecciones y similaridades con alguien más, pero no necesariamente todo es lo mismo, ¿no? No necesariamente toda una experiencia de las personas es el mismo. O sea, el Dios que a ti te predican, la espiritualidad que a ti te predicaron, puede ser en algunos aspectos similar a la que a mí me predicaron, pero no va a ser la misma, ¿no? No va a ser la misma. Y eso es algo que queremos dejar en claro, ¿no? El contexto es muy importante en un viaje espiritual. En países judio-cristianos, ¿no? México, Estados Unidos, crecimos en Estados Unidos, vivimos en México, ¿no? Tenemos esas partes biculturales, ¿no? De ambas culturas. Eh, el conocimiento de Dios es similar, pero es diferente, o sea, no es completamente el mismo. Y si sales de aquí, si vas a Europa, o si sales de aquí, vas a Sudamérica, hemos tenido también conversaciones con algunos amigos sudamericanos y centroamericanos, y nos han compartido ciertas partes de su experiencia, nos dicen, saben que aquí es diferente, esta cuestión en particular, esta es de esta manera, esta otra es de esta manera, ¿no? Entonces, si empezamos a buscar el contexto en el cual se desarrolla una vida espiritual, pues nos vamos a topar con que ese contexto es diferente, ¿no? Y aquí tal vez sería un buen momento para definir esa experiencia o qué significa contexto, por así decirlo. El contexto son todas aquellas intersecciones o aristas que tienes en tu vida. Pueden ser cuestiones culturales, pueden ser cuestiones familiares, pueden ser educacionales, pueden ser diferentes aristas que interseccionan en tu vida y que obviamente tienen algún efecto sobre esa vida, ¿no? O sea, en México amamos los tacos, ¿no? Pero hay muchos distintos tipos de tacos en México, ¿no? Dependiendo del lugar donde vas. Por ejemplo, tú que vives en el norte el taco es diferente que el taco del sur, ¿no? Del centro y del sur, ¿no? Vas a diferentes lugares y el taco es diferente y se entiende de manera diferente, ¿no? Si es tortilla de harina, si es tortilla de maíz. En algunos lugares es tortilla de maíz blanco, en otros lugares tortilla de maíz amarillo o de otros tipos de maíz. O sea, se entiende el taco como, y vamos a utilizar la analogía, ¿no? Del taco. Se entiende el taco como un concepto universal, ¿no? Por lo menos en las culturas donde se conoce un taco, pero varía en diferentes lugares, ¿no? Se entiende ese concepto, pero varía de diferentes maneras, ¿no? Entonces, es algo que queremos dejar claro, que en un viaje espiritual, en el viaje espiritual que tenemos todos de alguna manera, porque nos consideramos seres que no solamente somos espirituales, sino que vamos más allá corporales, vamos más allá de una experiencia corporal y estamos pensando en una espiritualidad, pues nuestro contexto de espiritualidad va a ser diferente, ¿no? Nuestro contexto va a ser diferente, las cosas, las pequeñas aristas, los pequeños detalles que se juntan, que se acumulan, y que se definen como valores en nuestra sociedad, en nuestra familia, en el lugar en donde vivimos, pues son diferentes, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Hay diferentes Méxicos, hay diferentes Argentinas, hay diferentes Chiles, ¿no? Hay diferentes Estados Unidos, ¿no? Entonces, los contextos son diferentes y esos contextos van a ir teniendo su efecto, ¿no? Su influencia sobre este camino espiritual, ¿no? Sobre este camino espiritual o sobre este viaje espiritual que eventualmente todos de alguna manera tenemos, ¿no? Y que todos entendemos. Entonces, si hablamos de ese contexto, ¿no? Si hablamos de ese contexto en el cual se desarrolla una experiencia espiritual,
pues necesariamente vamos a encontrar muchas diferencias. Y yo diría, ¿no? Yo diría que vamos a encontrar más diferencias que similitudes, ¿no? Ahora, eso no quiere decir, como tú lo mencionas, ¿no? Eso no quiere decir, como tú lo mencionaste, no quiere decir que por ese hecho la experiencia del otro, por no ser igual a la tuya, queda destruida, ¿no? Yo creo que el viaje espiritual siempre permite desarrollarse en diferentes conceptos, o sea, en diferentes contextos, perdón. No se da en un vacío, como dicen en inglés, no, it doesn't happen in a vacuum, ¿no? O sea, no se da en un vacío, no se da al vacío, sino Ujú. necesariamente tiene que ocurrir en un contexto, ¿no? Sí. Y Y ese también, contexto tiene influencia, ¿no? sí, y también creo que algo importante al pues, experimentar y también relacionarte con diferentes personas es tener eso en mente, ¿no? Ser conscientes de que cada quien tiene un contexto diferente y no tener miedo de poder pues encarar y conocer a esa persona y ese contexto, porque creo que muchas veces como cristianos nosotros no nos gusta o no tenemos ese hábito de poder poder conocer a las personas, relacionarnos con las personas donde están. Queremos que esas personas pues entren y vengan a donde nosotros estamos, ¿no? Y creo que eso es un grave error porque pensamos muchas veces que nosotros estamos en un castillo de marfil, ¿no? En un tersto arriba y que las personas tienen que llegar a nosotros y nosotros somos superiores por nuestras experiencias espirituales, como que estamos más cerca del cielo, ¿no? Como que si estamos casi tocando la mano de Dios. Y eso es lo que pues, yo personalmente igual hacía mucho y que pues he notado que hacen muchos cristianos, ¿no? No tenemos esta curiosidad de poder conocer y preguntarle a las personas, ¿cuál es tu experiencia espiritual? ¿Tú cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo tú adoras? ¿Cuál es cómo oras? ¿Cómo te refieres a Dios? Todo eso, ¿no? Y no solamente con cristianos iguales como nosotros o de otras denominaciones, sino con personas que salen del cristianismo. Yo sé que aquí en nuestro país pues no es muy común, ¿no? Que puedas encontrar un hindú. Por ejemplo, aquí en el norte, en donde yo vivo, que no es una ciudad muy grande, es una ciudad pequeña, pues no vas a conocer a personas así, ¿no? Quizás solamente vas a encontrar personas cristianos de otras denominaciones y cosas así, ¿no? Pero en las ciudades más grandes, tú sabes y tú lo has experimentado, Aaron, puedes conocer a personas de diferentes religiones, ¿no? Budistas, musulmanes, diferentes personas con diferentes creencias y diferentes trayectorias espirituales, ¿no? Pero yo creo que eso es algo genial. A mí se me hace algo interesante. Antes te digo, yo era muy cerrado, era muy cuadrado en mi forma de ver el mundo y mi forma de experimentar la fe y lo espiritual, ¿no? Como que solamente era my way or the highway, no había otro. Como la serie del Mandalorian, ¿no? This is the way, no hay otro. Pero pues, o sea, tenemos que entender que nuestro mundo es muy diverso, ¿no? Hay gran diversidad, o sea, lo vemos, y esa gran diversidad no viene de nadie más que de Dios, ¿no? Del mismo creador. O sea, y cuando nosotros salimos de nuestro contexto y nos ponemos a pensar que en otros lugares como la India, pues ahí no existe el contexto judeocristiano, ¿no? Existe otro contexto y ellos adoran a Dios y ven a Dios de otra forma y no menospreciar eso, porque muchas veces como cristianos menospreciamos todas esas experiencias, ¿no? Creo que haríamos mucho bien si nosotros pues apreciaríamos, tuviéramos un aprecio, mejor dicho, un aprecio por eso, ¿no? Sí, sí, claro. Y eso es muy interesante lo que mencionas, ¿no? De la validación de la experiencia del otro. Creo que algo que está surgiendo, por lo menos yo diría que nuestra generación, nosotros somos millennials, all millennials, ¿no? No somos young millennials, somos all millennials de los primeros, ¿no? De los primeros, ¿no? Ya vienen otras generaciones por ahí. Pero creo que es algo que creo que nuestra generación está ha abierto los ojos a eso, ¿no? O bueno, creo que es un contexto mundial para nuestra generación. Creo que tiene que ver mucho con los cambios en la sociedad y el mundo, la globalización, bla, bla, bla.
Ideas que creo que después vamos a ir abordando también, que creo que son importantes para entender pues un camino espiritual, para buscar respuestas acerca de eso. Pero es muy interesante que una de las características, yo diría, de nuestro grupo, de nuestros peers, ¿no? De nuestros compañeros de edad, es el ser respetuoso de la otredad, ¿no? O sea, el entender que mi experiencia, por más válida que yo quiera que sea, ¿no? Por validar mi experiencia, por decirlo así, el querer yo validar mi experiencia no invalida la experiencia de otro, ¿no? Entonces, ser respetuoso con esa otredad, ¿no? De decir, bueno, entender, analizar en qué contexto yo me desarrollé, en qué contexto se da mi vida, ¿no? En qué contexto se da mi experiencia espiritual, ¿no? Y el hecho de que esa experiencia espiritual se dé en un contexto particular no quiere decir que es el único contexto en el que se da, ¿no? Porque tampoco es una ciencia, ¿no? Creo que también es algo que luego empezamos a debatir, ¿no? Empezamos a debatir con muchas personas acerca de la verdad, ¿no? De lo que significa ser, lo que significa la verdad, ¿no? El concepto de verdad. Y pues es un debate que han tenido por miles de años filósofos, teólogos, o sea, muchos grupos de personas han tenido un debate muy fuerte acerca de, y lo siguen teniendo acerca de lo que significa la verdad, Y ¿no? lo Lo que es la seguirán verdad. teniendo. Sí, y lo van a seguir teniendo porque al final no es algo que es completamente asequible al ser humano, ¿no? O sea, no es algo que se pueda entender. Si se pudiera entender ya lo hubiéramos entendido, ¿no? Y creo que es uno de los puntos que hacen varios filósofos, por lo menos algunos filósofos a los que yo me suscribo en cuestión de ideas, en cuestión ideológica. Yo creo que varios dicen, si realmente pudiéramos conocer toda la verdad, ya lo hubiéramos conocido, ¿no? O sea, no estaríamos todavía buscando, ¿no? Y creo que eso es algo importante y es algo que queremos también volver a resaltar en este podcast, ¿no? La búsqueda es lo importante, ¿no? La búsqueda y la constante búsqueda, la búsqueda de esta razón, de estas razones de ser, de estas experiencias, pues es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y pues en cuestión de contexto, en cuestión del contexto, de los contextos que tenemos, pues es importante que tengamos que mi experiencia, validar mi experiencia, o el querer validar mi experiencia no me da el poder de invalidar la experiencia de los demás. Algo que dijimos desde el primer episodio, debemos reservarnos el derecho de estar equivocados, ¿no? O sea, debemos reservarnos el derecho de estar equivocados. Entonces, los contextos son diferentes y claro que los contextos tienen una influencia, ¿no? O sea, tienen una influencia sobre el análisis que hacemos o el entendimiento que tenemos de esta experiencia, ¿no? Tú lo has comentado. En tu experiencia llegó un momento, creo que todavía estás en ese momento y creo que vamos a estar en ese momento, pues yo diría por el resto de nuestras vidas aquí, ¿no? Que tiene que ver con el analizar y el tratar de entender, ¿no? Lo que se te ha dicho, lo que se te contó, lo que se te presentó, por qué se te presentó de esa manera y entenderlo, ¿no? Y ponerlo en el lugar que tiene que tener, ¿no? El contexto tiene un lugar en el análisis, ¿no? En el análisis, en los principios, en la cosmovisión, tiene un lugar el contexto, pero es solamente al analizarlo y al entenderlo y ponerlo en su lugar donde te das cuenta que hay otras cosas que también se tienen que tomar en cuenta, ¿no? No es solamente el contexto en el que va a dar la razón, ¿no? Un principio aplicado en un contexto puede ser que no pueda ser aplicado en otro contexto diferente de la misma manera, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo como la razón de mi espiritualidad o una de las razones de mi viaje espiritual puede ser que no sea el mismo de otra persona en otro contexto, ¿no? Como tú dijiste, una persona en otro país, en otra cultura, pues, ¿qué sabe de la religión judio-cristiana, ¿no? O sea, es algo externo, ¿no? Es algo foráneo para ellos, ¿no? Así como para nosotros, no sé, los Sikh, ¿no? Sí, sí, los Sikh, ¿no? O aviéntale a alguna otra religión del otro lado del mundo, ¿no? O sea, puedes haber escuchado, pero no sabes lo que es vivir en ese contexto, ¿no? Y exactamente, creo que pues eso es algo foreign, extraño para nosotros, ¿no? Escuchar algo mencionado de alguna otra religión en el oriente, ¿no? Para nosotros es extraño, no entendemos nada, pero para ellos, en su contexto, eso es su vida, ¿no? Eso es la forma en que ellos le dan sentido a su existencia y también a entender por qué están aquí, por qué existen y para qué existen. Y cada quien, creo que cada ser humano
en este planeta Tierra está en ese camino, ¿no? En ese journey de buscarle sentido, de buscar pues algo más allá, ¿no? A Dios. Y cada quien por su contexto y su cultura, pues ¿cómo se le puede decir? Han formulado a Dios de maneras diferentes, ¿no? Y creo que eso es muy aceptable, eso deberíamos de aceptar eso, porque como tú comentaste hace ratito, pues nadie entiende la verdad absoluta, ¿no? Hay un poema no me acuerdo cómo se llama, ahorita no me acuerdo del nombre, pero de una persona que dijo que hizo, pues dijo que pues Dios le pregunta a él qué quisieras, ¿no? ¿Qué quisieras? ¿La verdad total o pues el deseo incesante de buscar la verdad? Y él dijo, yo quiero el deseo incesante de buscar la verdad, porque la verdad solamente te pertenece a ti, oh Dios. Entonces solamente dame ese deseo constante de ir detrás de la verdad, ¿no? Y creo que ese debería de ser nuestra actitud, ¿no? Buscar, tener ese deseo incesante que nunca va a parar. Yo me acuerdo que llegó un tiempo en mi vida, en mi experiencia personal, mi experiencia espiritual, que yo pensé que ya había buscado la verdad, que ya no tenía más a dónde ir, ¿no? Que ya estaba en el pinnacle, en el satisfecho. ¿no? Ahí en la totalidad, en el nirvana, que ya no había más a dónde ir y que todo lo que me decían que no iba con mi verdad era herejía, ¿no? O era algo incorrecto. Y de hecho eso te va secando por dentro tus huesos, te va quitando esa curiosidad natural del ser humano, ¿no? Te va haciendo una persona también muy odiosa, no solamente para ti mismo, sino para los que te rodean. Te haces una persona horrible, ¿no? Que siempre piensa tener la razón y eso es el error que muchas veces como seres humanos ahí llegamos, ¿no? Y muchas veces en el cristianismo sucede eso, pero creo que pues haríamos mucho bien si empezáramos a ser más abiertos, a estar dispuestos a estar equivocados y también a aprender cosas nuevas, ¿no? Como dijimos en el podcast, en el primer episodio, a estar dispuestos a errar y también aprender y desaprender muchas cosas, ¿no? Claro, claro, es ese proceso de ir analizando, ¿no? O sea, y parte de lo que mencionas es muy importante porque tiene que ver con esta pregunta, ¿cómo afecta el contexto nuestro análisis de principios y de cosmovisión, ¿no? O sea, el contexto realmente tiene un efecto muy importante sobre eso, ¿no? Y la manera que tú entiendes algo tiene que ver con ese contexto, ¿no? Por ahí alguien dijo, no vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como somos, ¿no? Inclusive es un debate muy interesante en la ciencia. Aquellos de ustedes que están metidos en las ramas de ciencia, ¿no? De STEM, ¿no? De STEM, como dicen en el círculo de universitarios, de universidades. Aquellos de ustedes que están en STEM, eh, la taxonomía es algo que sigue siendo algo debatido, ¿no? O sea, y hay varias propuestas para aquellos que están escuchando y quieren entender o quieren analizar lo que es la taxonomía, así de manera rápida y de una persona que no se dedica a eso. La taxonomía es la manera se entiende, se aplican los científicos de categorización, perdón, ¿no? Es la manera en que se categorizan ciertas cosas a través de métodos científicos. Y todavía hay mucho debate en cuestión de taxonomía. Y hay varias personas, varios científicos, varias personas que se dedican a esto, que han declarado que la taxonomía realmente no es ese instrumento que nos ayuda a catalogar las cosas, sino es al revés, ¿no? Es utilizando la taxonomía, es como categorizamos las cosas, ¿no? Porque hay ciertas cosas que pues no caben en esa categoría. Hasta el día de hoy hay mucho debate en cuestión de lo que es una especie, ¿no? Hablando de la categorización de las especies vivas en nuestro planeta, hay mucho debate en cuestión de cómo deben de categorizarse, ¿no? O sea, hay cierta observación que se tiene y hay ciertos principios que se tienen, pero eso no quiere decir que el principio es perfecto, ¿no? El principio es perfectible y creo que es algo que tú acabas de mencionar, ¿no? La manera en que analizas al mundo y ves al mundo
perdón, el contexto en el cual analizas al mundo y ves al mundo va a determinar el resultado de ese análisis, ¿no? O sea, tiene un efecto sobre tus principios y tu cosmovisión, ¿no? Cuando tú cambias de contexto, puede ser que esos principios ya no tengan la misma aplicación. Sí. Para una persona, si, o sea, en cierta vas a aventar en esa categoría, ¿no? Porque así lo entiendes. Y para otra persona que aplica otros principios para diferentes categorías, pues va a ser algo diferente, ¿no? Diferente. Aplicar los mismos principios, ¿no? O sea, hablando de algo muy, muy, no quiero decir cimentado, porque si hay debate no está cimentado, ¿no? Pero algo que se entiende como una regla científica, ¿no? Entonces, al final, si nosotros tenemos una experiencia humana y tenemos una experiencia contextual, ¿no? O sea, que tiene un contexto, tenemos que analizar y tenemos que ver cómo afecta ese contexto nuestros principios y nuestra cosmovisión, ¿no? Y qué cosas vienen, o sea, cuál es el antecedente, qué es lo que viene primero. El principio viene primero y después el contexto, o el contexto es el que le da la voz al principio, ¿no? Y entonces ahí hay que también empezar a hacer un análisis, como tú decías. Yo pensaba que ya estaba en el pináculo, que ya nadie me podía decir nada porque ya había llegado a un nirvana, ¿no? A un nirvana de cierta manera, y ya no aceptaba lo que las otras personas me podían decir, o ya no aceptaba esas experiencias, ¿no? Pero cuando las analizas y cuando las piensas y dices, ¿sabes qué? Una vez más, me reservo el derecho de estar equivocado, ¿no? O sea, puede ser que yo vea esta cosa y la interprete como pero la interpreto de esa manera por mi contexto, ¿no? Y otra persona que tiene un contexto diferente, utilizando la misma regla de análisis, ¿no? Me va a decir algo diferente, ¿no? Me va a hacer una aplicación completamente diferente. Entonces, creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Creo que se empieza a deconstruir también la manera en que pensamos, se empieza a deconstruir también la manera en que analizamos, y llegamos a ese punto donde varios filósofos han llegado, que decían, ¿saben qué? O sea, eh, hay una frase ahí muy, porque muchas personas la conocen y que creo que el trasfondo es ¿no? Yo solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, yo solamente yo me acuerdo de uno de nuestros profesores de teología, ¿no? Que decía, mientras más estudias la teología, más te das cuenta que no sabes más, ¿no? O sea, el proceso de buscar, de indagar, de analizar, es un proceso que te va a ir revelando no tu conocimiento, sino te va a ir revelando tu ignorancia, ¿no? Entonces, yo puedo decir mi experiencia, porque yo crecí ¿no? Dice Jorge Drexler, para mí uno de los mejores cancioneros, autores de América Latina, para mí yo diría el número uno en el momento. Él dice en una canción que habla acerca de este concepto, interesantemente, ¿no? Ahí no nos pagan ni The Mandalorian, no nos paga Star Wars por hacerle promoción, no nos paga Jorge Drexler por hacerle promoción, pero hay una canción que él escribe que habla precisamente de este concepto, ¿no? Un moro judío que vive entre los cristianos, se llama la canción, y aquellos que son fans pues, la van a entender, y si no la pueden buscar, Jorge Drexler, moro judío que vive con cristianos, la pueden buscar, es algo muy interesante, y viene un momento en esa canción, en uno de los estribillos, que dice, y todos los pueblos en algún momento se han sentido los pueblos escogidos, ¿no? Dice eso, porque habla de este concepto de que es muy difícil alcanzar y llegar a un concepto de verdad cuando no tenemos todas las herramientas para entenderlo, ¿no? O sea, la experiencia del ser humano es una experiencia perfectible, o sea, que no es perfecta, pero que puede ser perfeccionada, ¿no? Que puede ser perfeccionada, pero jamás va a llegar a una perfección, ¿no? Por lo menos en mi contexto, creo que también en tu contexto, Misael, hay otros contextos que tal vez dicen sí va a llegar a una perfección. Bueno, cada quien entiende la experiencia de manera diferente, pero es eso, dice, y no hay ningún solo pueblo, y no dice religión, dice pueblo, ¿no? Dice, y no hay ningún solo pueblo que no se haya sentido en algún momento el pueblo escogido, ¿no? Entonces creo que eso también es muy revelatorio de nuestro contexto, ¿no? Nuestro contexto afecta nuestros principios y afecta nuestra cosmovisión. Y a nosotros nos conviene ver si el principio está ahí porque es un principio, o sea, analizar si el principio está ahí porque es un principio, si nuestra cosmovisión está fundada en esos principios o si solamente está fundada en contexto. Y si le quitas este contexto y lo tratas de aplicar en otro lugar, pues se cae toda la cosa, ¿no? Se cae toda la cosa. Y te das cuenta que pues no era nada, ¿no? Sí, y algo que tú acabas de mencionar, tenemos que pues ser conscientes de que lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, pues viene a raíz de ese contexto, ¿no? De esas interacciones que hemos tenido con personas,
desde nuestro contexto familiar, nuestro contexto religioso, cultural, todo eso. De ahí surge nuestra cosmovisión del mundo, ¿no? Y ahí pues entra la cosmovisión pues también religiosa, ¿no? De nuestra fe. Tenemos que ser conscientes de eso y creo que lo más sano para nosotros como seres humanos, y yo lo he llegado a entender ahorita a mis 30 y algo de años, ya que ya estoy viejito, ya con canas y todo el rollo. Yo he llegado a entender que lo más sano para uno es entender que no sabes nada, como tú acabas de decir, como dice ese filósofo, ¿no? Entender que tú no sabes nada y lo que tú pensabas que sabías, realmente no lo sabes como debieras, ¿no? Y este es un proceso continuo y tener esta mentalidad de querer aprender y seguir aprendiendo, ¿no? Y pues ahorita otro comercial, otro cantante, como dice el trovador de nuestra generación, Bob Dylan, mi favorito, pues, ¿cómo se llama? Mi Premio favorito, Nobel, premio Nobel. premio Nobel, dice, no Premio hay Nobel de nada más literatura. constante que el cambio, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre va a existir como en nuestra vida como seres humanos y siempre vamos a estar en este proceso, ¿no? De repensar, también de desconfigurarnos y reimaginarnos. Y creo que eso es algo que debería de existir en todos, una metamorfosis, ¿no? Constantemente ir en este proceso y creo que eso es lo que le da chispa y le da alegría a la existencia. No estar en este castillo de marfil y estar ahí flotando sobre todos y decir, ya encontré el nirvana véanme, adórenme y pues yo soy el que sabe todo. Creo que eso es lo peor y lo más, ¿cómo se le puede decir? Lo más enfermo que pueda ser un ser humano, ¿no? Porque eso nos lleva a muchas actitudes incorrectas. Y creo que en este episodio, Aaron, hemos platicado más que nada acerca del contexto, ¿no? Creo que en el próximo vamos a hablar un poquito más de la espiritualidad, ¿no? Ahorita estamos tocando más este tema del contexto pues yo personalmente, como dije, yo creo que lo más sano es darnos cuenta que tenemos un contexto y claro, respetar ese contexto porque pues es nuestro, ¿no? Es el que nosotros pues en el que crecimos, donde estuvimos, ¿no? Y también respetar el del que está al lado mío, ¿no? El de mi vecino, Claro. y poder pues aprender pues como mutuamente de cada uno, ¿no? Para seguir creciendo en este viaje. Claro, claro. Y creo que eso es algo muy interesante lo que dices, ¿no? O sea, tenemos que entender el valor, la influencia del contexto sobre nuestra experiencia como factor o como factores, porque al final son factores, no solamente es uno, sino son factores determinantes en nuestra experiencia, dictantes en nuestra conducta también, en la manera en que percibimos el mundo, la manera en que lo entendemos. Y la manera en que lo proyectamos también, ¿no? Y creo que eso es algo importante, es un concepto importante entender, también para después saltar, como tú dices, saltar acerca de este viaje espiritual, ¿no? De cómo ya habiendo dialogado sobre cómo afecta el contexto, pues entonces saltar más a esta cuestión del viaje espiritual. Y para terminar, yo creo que sería bueno que comentáramos un poco acerca de cómo este contexto debería de ser, cómo deberíamos de aplicarlo, ¿no? En nuestra experiencia, en nuestra búsqueda, ¿no? En nuestra búsqueda, cómo ese contexto debería de ser aplicado, cómo debería de ser entendido y como tú dices, también cómo debería de ser respetado hacia los demás, ¿no? O sea, el hecho de que yo tengo una experiencia no quiere decir que la persona que está al lado mío tenga que tener una misma experiencia, no puede tener una experiencia similar. Tú tienes hermanos, yo tuve un hermano, y aunque los dos crecimos dentro de una misma familia, ¿no? Con experiencias muy similares, ¿no? Con una filosofía de vida la misma, yo diría, ¿no? La misma, con una cosmovisión de nuestros padres, la misma, yo diría. Pues al final somos personas completamente distintas y pudimos haber experimentado muchas cosas de manera similar,
pero también nuestra experiencia, nuestra personalidad, nuestra ideología, lo que vamos viviendo, la manera en que entendemos eso que vamos viviendo, pues se va traduciendo en una divergencia, ¿no? O sea, se va traduciendo en una divergencia. Y aunque tienes a dos personas, aún gemelos, ahí, a mí me fascina mucho leer estudios sobre gemelos que les hacen, ¿no? O sea, que les hacen estudios a gemelos y hay muchas similitudes por la carga genética que tienen, ADN y todo esto, pero también hay muchas similitudes, ¿no? O sea, muchas diferencias, perdón, ¿no? Aunque la experiencia es misma, aunque hay un mismo ADN, aunque hay muchos factores que deberían de dictar o que deberían de decir que su experiencia debería de ser la misma, si tú quieres, hay ciertas cuestiones donde son diametralmente opuestas, ¿no? Entonces creo que es algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que aceptarlo, ¿no? Tenemos que aceptarlo, entender, como tú dices, honrar nuestro contexto porque de ahí venimos. Hay una crítica muy interesante acerca del nacionalismo por ahí que dice que, una vez más haciéndole eco a lo que dice Jorge Drexler, ¿no? Que no hay ningún pueblo que no se haya sentido el escogido, ¿no? Y de manera muy interesante, por ahí un sociólogo dice que el nacionalismo, si lo analiza, bueno, él pone su perspectiva, no puede que estén en desacuerdo, pero él dice, el nacionalismo es algo tonto porque está celebrando algo sobre el cual no tuviste ninguna decisión, ¿no? O sea, naces en un país por pura casualidad, ¿no? Por pura casualidad. Y hay un meme por ahí donde está un bebé recién nacido y se le queda viendo al doctor, no sé si lo han visto, un meme de 4 paneles, y le dice, hello, sir, ¿en dónde estoy? ¿No? Y está pensando y dice, por favor, no sé, Finlandia o algo, ¿no? De los mejores países en muchas métricas del mundo. Y le dice, estás en Culiacán, Sinaloa, ¿no? Entonces, dice, oh, Dios mío, ¿no? El meme del bebé, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas por las cuales tú y yo pasamos, experimentamos, que no son nuestra decisión. O sea, nosotros no tomamos una decisión consciente de entender la vida y el mundo así, sino se nos impusieron, ¿no? Y no quiero decir que esté mal esa imposición, no quiero decir, ay, qué malos nuestros padres que nos andaban imponiendo cosas, pero esa es la manera en que funciona el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano nace y cuando nace sus papás le enseñan las mejores cosas según su entendimiento, según su contexto, pero llega un momento en la vida de alguien, o debería llegar el momento en la vida de alguien, donde tú también te empiezas a cuestionar, ¿no? Creo que tú llegaste a ese momento en tu vida, yo he llegado también a ese momento en mi vida donde veo a mis padres y digo, yo quiero mucho a mi papá, yo amo a mi papá, amo a mi mamá, pero hay ciertas cosas que fatal, ¿no? En cuestión de cosmovisión, fatal, ¿no? O sea, eran hijos de su tiempo, me enseñaron cosas de su contexto, de su tiempo, de su ideología, y ahorita ya la invitación que creo que nosotros tenemos, pues es a trascender, ¿no? A ir más allá de eso y decir, bueno, ¿qué cosas son contextuales que me enseñaron? ¿Qué cosas tengo que entenderlas como contextuales? ¿No? Y cómo puedo ir más allá de ese contexto que me fue entregado. Como decía este sociólogo, el nacionalismo, ¿no? Me siento orgulloso de ser mexicano. Bueno, analízalo. ¿Por qué te sientes orgulloso? O sea, si te hubieran dado la oportunidad, hubieras nacido aquí. Y muchas personas dicen, sí, si me dieran la oportunidad, aquí volveré a nacer. Pues es algo teórico, ¿no? O sea, no es algo que decides, ¿no? No es algo que decides. Entonces, creo que es algo que sí tenemos que entender y me gustaría que con esta idea empezáramos a cerrar, ¿no? O sea, ese contexto que tú y yo tenemos en un mayor grado, ¿no? En un mayor grado es algo que tú y yo no decidimos, ¿no? Tal vez hasta cierto punto de nuestra vida empezamos a decidir. Sí, es algo real que muchas veces lo he pensado, no, como tú dices, no decidimos dónde nacer, en qué familia nacer, qué padres tener, ni los hermanos. Hay ciertas cosas que sí tenemos ese poder de decidir, ¿no? Pero esas cosas en esencia no. Y sí, como tú comentaste, nuestros padres, por ejemplo, alguna vez en algún tiempo en mi vida yo quería culpar a mis papás por ciertos traumas, por ciertas cosas, pero cuando fui creciendo y madurando me di cuenta en mi propia vida, analizando mi propia vida, dije, pues ellos también la tuvieron difícil, o sea, y quizás, no quizás, personalmente hablando, mis papás la tuvo muchísimo más difícil que yo, ¿no? Porque él no conocía a su papá, cuando él tenía 3 años de edad lo mataron a su papá, él tuvo que cuidar a sus hermanos, él tuvo que salirse de la escuela a esa corta edad, nunca pues tuvo estudios, pues estuvo de aquí para allá, y todas esas cosas, ¿no? Que pues influyen en nuestros padres
y luego ellos intentan hacer lo mejor para pues educarnos y ser pues la mejor versión o la mejor versión de un padre, ¿no? Que quizás ellos no tuvieron en el caso de mi papá. Y yo me di cuenta, yo lo amo, yo lo respeto, y mi mamá también, y no les culpo a ellos de nada de lo mío, ¿no? Más que nada me doy cuenta que pues cada quien tiene ese contexto y está tratando de sobrevivir, ¿no? Está tratando de vivir y de luchar y darle sentido a la existencia. Y algunos tienen algunas herramientas más que otros. Algunos tienen esa oportunidad de salir del molde o salir de los paradigmas, ¿no? Quizás nuestros padres no lo tuvieron, quizás nosotros sí, y quizás nuestros hijos, por ejemplo, yo veo mucho a mis hijas y digo, quizás ellas puedan crecer y ser personas que pues tengan una mente más trascendente que la mía, ¿no? Y yo personalmente, yo digo, yo quiero darles esas herramientas a ellas para poder hacer eso. Quizás mis papás no me dieron eso a mí, quizás en una edad más alargada, ya en mis 30 años, ya empecé a querer, pues, a pensar y diferente, ¿no? Y pues a ellas, ¿no? Y ellas desde chiquitas les puedo dar esa oportunidad de que tengan esta mentalidad de cuestionar, ¿no? Las cosas, de no, que no crezcan en un ambiente cuadrado, en un ambiente, en una burbuja, en un ambiente cerrado donde se prohíbe el pensamiento libre y crítico. Y yo como yo sufrí eso, yo hoy en día me doy cuenta que sufrí eso, no quiero que ellas sufran lo mismo, ¿no? Quiero que tengan esta posibilidad de soñar, ¿no? De soñar libremente, de pensar, de crecer, de encontrarse a sí mismas. Y creo que es algo que quizás yo no tuve la oportunidad en su tiempo, en mi juventud, ¿no? No tuve eso, no tuve eso, tuve que pasar mis 20s, ¿no? Mis 20, mi etapa de 20 años y entrar a los 30 para poder empezar a romper ciertos moldes y empezar pues a alejarme de ese mundo cerrado en el que existía, ¿no? Y hoy en día, pues lo siento como muy difícil este proceso de, muchos como lo titulan de deconstrucción, ¿no? De dejar ciertas cosas, y hoy lo encuentro en cierta manera más pesado, ¿no? Porque tengo quizás mucho que perder, ¿no? A las cosas que anteriormente declaraba, perdón, como totalmente ciertas, ¿no? Pero creo que lo que a mí me gustaría pues comentar ya para ir cerrando es que tengamos, como comentamos, esta conciencia de que tenemos un contexto y que ese contexto influye mucho en nuestra cosmovisión del mundo, y ahí involucra todo, ¿no? En nuestra cosmovisión de nuestra existencia. Y tener eso en cuenta y no aferrarse a eso, a ese contexto, sino dejarlo libre en este mundo, porque pues al relacionarte con las personas puedes ir aprendiendo, y también al leer diferentes libros, al ver diferentes películas, escuchar música diferente, ver paisajes diferentes de donde quiera que tú vayas, puedes ir aprendiendo cosas totalmente distintas a las que tú pensabas, ¿no? Y tener pues esa apertura a eso, ¿no? A ese conocimiento, pues más allá, no limitarte, porque en esta vida, como comentamos, el conocimiento no se puede limitar, el aprendizaje no se puede limitar, sino este mundo es vasto, y nuestro conocimiento quizás que nosotros vamos a tener en nuestra vida no se compara con lo que está más allá de mi ciudad, de Sonora, de México, de mi continente. O sea, muchas veces pues ese conocimiento es mucho más vasto y nosotros solamente tenemos little specks, ¿no? Pequeñitos glimpses de ese conocimiento. Pero creo que pues uno haría mucho bien al hacer eso, al estar dispuesto a aprender,
a tener esa curiosidad como Curious George, ¿no? Ser así curioso, tener esa curiosidad de buscar, de aprender, porque de hecho en esa caricatura yo me acuerdo que yo la veía mucho con mis hijas, de que cómo él era curioso, cómo buscaba la forma, veía algo y él lo quería repetir y luego fallaba y luego los continuaba haciendo, pero esa curiosidad de ese monito nunca paró, siempre buscaba a hacer las cosas que veía otras personas que hacían, y luego algunas veces las conseguía, algunas veces no, pero creo que así tiene que ser nuestro proceso, ¿no? Nuestro proceso en esta vida. Y sí, y pues eso sería algo que pues que a mí me gustaría dejar al finalizar este podcast. Claro, claro. Y es eso al final, ¿no? Como tú dices, entender nuestro contexto, pero a la misma vez ponerlo en el lugar. Y digo, yo soy una persona visual, me imagino que tienes muchas cosas en tu mesa, que es lo que utilizas para filtrar el mundo, para entender el mundo, para tratar de darle sentido. Agarras el contexto en el cual vives, en el cual te has desarrollado y lo pones en una bolsa y lo dejas en un lugar. O sea, sí tiene su lugar, pero no es de lo más importante, ¿no? O no debería de ser de lo más importante, ¿no? Y al final tiene que ver con esa trascendencia, ¿no? Con ir más allá. Como tú mencionabas de manera muy interesante, ¿no? Creo que le pega a la cabeza en el clavo tu comentario, ¿no? De cómo te gustaría que tus hijas fueran más allá de lo que tú tienes que ofrecer, ¿no? O sea, eso es un entendimiento del contexto, ¿no? Mi contexto en el cual yo me desarrollé, el contexto en el cual se desarrollaron mis padres, a mí me ha tocado trascender ese contexto y a mí me gustaría que mis hijas trascendieran ese contexto, ¿no? Entonces creo que es una necesidad del ser humano, ¿no? O debería de serlo, por lo menos para nosotros. Por lo menos en mi experiencia, en tu experiencia, estoy seguro que muchos de los podcastnautas que nos están escuchando también van a estar de acuerdo. Y pues al final hacer esa invitación, ¿no? Hacer esa invitación, analizar tu contexto, de dónde vienes, qué cosas en tu vida, en cuestión de principios, en cuestión de cosmovisión, fueron decisiones que no fueron tuyas, ¿no? Que alguien más las tomó por ti. Analizarlas de esa manera, no con esta idea, como tú mencionabas, ese proceso de decir, ay, es que mis padres, o ay, es que el lugar donde me tocó vivir, o no sé, ¿no? O sea, como que hacer ese conteo, por así decirlo, y decir, bueno, esto es mi contexto, lo entiendo, lo acepto, le doy el lugar que tiene que tener, pero también me siento llamado a trascender, ¿no? A trascender esa experiencia, que nos va a llevar ahora a entender un poco mejor este viaje espiritual, que todos tenemos, ¿no? Poner las cosas en el lugar y quitarle aquellas cosas que tal vez que no son tan importantes. Y antes de cerrar, me gustaría dejarles esta cita de Reinhold Niebuhr, que es un teólogo ahí reformado gringo. Bueno, sus papás eran de otro país, pero él creció en Estados Unidos, nació y creció en Estados Unidos. Y dice así, tiene que ver con lo que hemos hablado. Nada que valga la pena ser se puede completar en una vida, ¿no? Por lo tanto, debemos de escoger la esperanza. Nada verdadero o bello tiene completo sentido en ningún contexto inmediato de la historia. Entonces debemos ser salvos por la fe. Nada de lo que hacemos, por más virtuoso que sea, puede ser conseguido solo. Entonces debemos ser salvados por amor. Eso habla de esa experiencia. Y los que están escuchando en esta conversación que estamos finalizando, Misa y yo, los que están escuchando, es la invitación, ¿no? O sea, a entender que este viaje no puede ser lo más importante de nuestra vida, no puede ser completado simplemente en nuestra vida, ¿no? Es algo que va a ir más allá, ¿no? Tenemos que tener esa esperanza para llegar o para continuar caminando, ¿no? Y nada verdadero y nada bello va a tener sentido completo en cualquier contexto de la historia, ¿no? O sea, el ojo que ve la belleza puede ser un ojo que en otra persona vea la belleza de manera diferente, o sea, no va a tener sentido completo y total, ¿no? Y nada de lo que hacemos, por más virtuoso que sea, pues se puede completar solo, vale la pena hacerlo, ¿no? Vale la pena hacerlo, acompañado, ¿no? En conversación. Entonces queremos dejarlos con esta idea y queremos invitarlos a nuestro bueno, ya estamos terminando el segundo episodio, pero acompañarnos en los episodios subsecuentes, donde, como mencionaba Misa, vamos a hablar acerca de este viaje espiritual, ¿no? Y de la invitación que tenemos a hacer este viaje espiritual.
Sí, Aaron, me gustaría añadir también que pues se puedan ahí, cuando vayan a YouTube y pongan Logoscast, puedan entrar ahí a nuestro canal de YouTube, ahí también están los podcasts en video, ¿no? Y también puedan ahí ponerle subscribe, ¿no? Para que puedan pues se puedan añadir al canal y también les den las notificaciones de los podcasts, de los episodios. Y también ahí en Instagram, pues ya saben, Logoscast, estamos como Logoscast, el nombre es @Logoscast1. Ahí pueden ir y también pueden ponerle follow para que pues también puedan checar ahí. Vamos a subir, pues cuando subamos los podcasts, ahí vamos a avisar. Y también ahí subimos diferentes tipos de contenido. Y también TikTok, ahí hay unos bailes de Aarón, no es cierto, todavía no tenemos TikTok. No, también ahí en Spotify pueden entrar, en Spotify le pueden dar también ahí follow pues al podcast para que también ahí les den notificaciones de los episodios que subamos. También estamos en Breaker, en Radio Public y también en Google Podcasts, ahí también nos pueden encontrar. Y creo que sería todo. Creo que pues ahí vamos también a estar en Twitter. Ahí luego les vamos a platicar qué onda, pero pues ahí sí si pueden hacer eso, pueden ir a esas redes sociales y por darle follow y subscribe. Ahí estamos, ahí estamos. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por esta conversación, Misa. Pues dijimos que lo íbamos a traer y no sé si en la pantalla se está invertido Logoscast o hay que darle la vuelta, no sé, Logoscast, ¿no? Yo creo que está al revés, no sé si se ve bien, pero va todo loco. ¿Así? ¿Así? ¿O así? No así sé, como, no sé. Ahí está. Ahí Gang, queda. gang. Ahí queda. Bueno, pues una vez más, queridos podcastnautas, gracias por acompañarnos y estamos en contacto. Hasta luego a todos.